El mejor profesor que yo he tenido nunca. Ignacio Barandia era el maestro. En realidad, lo que tengo que confesar es que yo no fui a la arqueología. Me puede sonar un poco raro, pero la arqueología vino a mí. Hubo una beca en el año 85 que el cometido era recopilar todo el material arqueológico que procedía del mar. Con 9 años leí alguna novela donde hablaban de una protagonista que era arqueóloga. Y dije, no, yo quiero estudiar arqueología. He compartido la mayor parte de sus investigaciones y ella de las mías. Y bueno, para mí es un honor poder hablar de quién era Lidia Zapata. Eta bilen pixka bat, ez nekila ze bidetik joan, ez? Eta azkenen, ekialde hurbilen Sirian eta hasi nintzen Lidiarekin lan egiten, eta hortik sartu zen arkeobotanika eta landarerian ikerketa, eta... En el barrio se organizaron unas conferencias y una de ellas la daba Jesús Altuna. Nos fuimos donde él, un recreo, y oye, nos pareció interesante, y igual nosotras podríamos ayudar en algo. Me he centrado en el estudio de los polenes y esporas que se conservan en el sedimento a lo largo del tiempo, y eso nos permite deducir qué condiciones climáticas había a lo largo de todo el cuaternario, y luego ya podemos determinar el impacto del ser humano en el paisaje. La de investigación es sobre todo centrada en cazadores-recolectores paleolíticos, ¿no? Pues las grandes cuevas con arte están en el Cantábrico, entonces todo el mundo venía al Cantábrico a estudiar eso, menos yo, que me vine a estudiar cerámica. Entonces cuando llegué fue como una idea un poco loca de la de Guadalajara que estudia las cerámicas del Cantábrico. A la cultura y a la arqueología guipuzcoana y vasca en general, y entonces bueno, eso me ha llevado a formar parte de Eusko Ikaskuntza, de Aranzadi y de la Asociación de Patrimonio Industrial y Obra Pública. Eta ara nun, batean ikusi nun ezurrek ematen digute ikaragarrizko informazioa, eta hoiekin hasi nintzen poliki-poliki, eta arkeologia lanetik pasatu nintzen osteoarkeologia egitea, hau da, ezurren arkeologia. No vienen solamente de restos objetuales, sino que también hay algún yacimiento y además hay también una serie de testimonios de tipo lingüístico que también están indicando, como dijo Coldo Michelena, la presencia romana y la inclusión dentro del Imperio Romano es algo que no se puede negar. En el yacimiento de Zarautz hay un pequeño establecimiento que se dedican en concreto a procesar hierro, el yacimiento de Arbium, que fue el primero que yo descubrí. Es una colina desde la cual se ve el mar y entonces se veía por donde tenía que pasar esa vía marítima. Este es el estudio arqueométrico de la cerámica común no torneada de difusión aquitano-tarraconense, la ACTA, que ahora tenemos para publicar y espero acabarlo porque creo que va a dar cosas muy interesantes. Probablemente en el año 84 tuve la oportunidad de participar en un proyecto que fue poner en marcha la ferrería de Agorregui, y la Diputación empezó a derribar los edificios que había alrededor. Directamente fui a la Diputación a pedir que paralizaran el derribo y a partir de ahí ya cambió totalmente el rumbo de lo que se estaba haciendo. En Guipúzcoa los estudios estaban enfocados al mundo de la prehistoria. De arqueología, lo que es época histórica, no se hacía nada. Y se habían hecho cosas en Irún, en la necrópolis de Santa Elena y en las excavaciones del Juncal. Y eso era como un pasado mítico en el que una vez se habían descubierto restos romanos en Irún. Un buen día se organizó una visita a las minas de Arditurri, que en ese momento se pudieron registrar 9 galerías romanas, las primeras que se reconocían arqueológicamente en Arditurri. Con las inundaciones del 83 había aparecido la presa de Igartza en Piasain y, amparándonos en la Ley de Patrimonio Histórico Español, pudimos salvar la presa sacándola pieza por pieza, y ese trabajo fue uno de los primeros trabajos profesionales que se hicieron en Guipúzcoa. En la sección de arqueología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi se creó el primer equipo profesional para poder acometer esos trabajos amparados en la Ley de Patrimonio Histórico Español y con el soporte económico de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
diciembre del año 92 se descubrieron los primeros restos de un puerto romano, no solamente en Irún o en Guipúzcoa o en el País Vasco, sino que fueron los primeros arqueológicamente descubiertos en toda la península ibérica y del Imperio. Y la creación del museo y eso viene en un contexto. Desde el ayuntamiento se dirigen a Arqueolán y le plantean que a la vista del descubrimiento del puerto, si aquello no podría servir para un museo. Bueno, y aquí hay que hablar también de otra figura clave, que es la de Jaime Rodríguez Salís. Y claro, también el apoyo de Jaime pues fue muy importante porque su visión y los medios de los que disponía hicieron todo mucho más fácil. Pero bueno, la respuesta de Arqueolán fue: adelante, hagamos ese museo, el 21 de julio del año 2006. Llevaban ya tiempo haciendo inmersiones en Guetaria, en busca de lo que podían ser restos de la flota de Lope de Oces hundida allí, en 1638. Y encontraron unos tochos de cobre, unos lingotes. Entonces hice los cursos de buceo y empezamos a hacer primero prospección, creo que la primera fue en el 88, y después durante varios años ya pues también algún sondeo y excavación. Ahí localizamos una embarcación mercante del siglo XVI, lo que hemos llamado la Urca de Iturrichiqui. Este compás. Entonces para mí es quizás la joya pues, de la excavación de Iturrichiqui y bueno, un poco de mi trabajo. Es un compás de barco, bueno, un compás de cartear, de medir la medida en las cartas, que de alguna manera es parecido al que se utiliza actualmente. Pero bueno, es una joya porque es de 1522-24. Está en perfecto estado, es de latón, tiene unas decoraciones y si hablamos de materiales, pues quizás estas piezas, ¿no? Son piezas premonedas utilizadas en África para el intercambio, ¿no? Y los portugueses, cuando vieron que estas piezas servían para el trueque y para comprar el esclavo o la esclava, pues entonces empezaron a fabricarlas en Centro Europa. La de Guetaria es mucho mayor, es para mí más bonita, es muy simple, pero limpia, pulida, es de un brillo que debajo del agua parecía oro. Estas son mis gafas, que las sigo manteniendo porque yo tengo un poco de miopía y están graduados. El trabajo subacuático era un poco parecido, de alguna manera, al terrestre, pero mucho más difícil. Es muy rico lo que tenemos debajo, pero también muy difícil de trabajar. Bueno, pues hemos tenido la suerte de excavar en un montón de sitios y con unos vestigios arqueológicos fantásticos, ¿no? Fíjate, desde época prehistórica todo lo que tenemos y luego de época romana, aunque no tenemos tanto, creo que se ha potenciado mucho y se ha descubierto muchas cosas y cosas que todavía están por llegar. Época medieval, todos los cascos urbanos, que son villas, que son de fundación medieval, ahí están. Y yo destacaría dos intervenciones muy interesantes, que fue el solar de la calle en Beltrán, donde apareció la muralla medieval, y luego, como no, el bulevar de San Sebastián. Todas las excavaciones de urgencia que he hecho, yo he tenido la suerte siempre de contar con un equipo de gente muy motivado, y muchas veces el tema es para mí más complicado el buscar ese equilibrio en qué se conserva y qué no se conserva. Yo creo que esa es otra fase mucho más complicada, ¿no? Que muchas veces los arqueólogos, ahí no tenemos muchas cosas que decir, es más la administración, la Diputación y el Gobierno vasco quien tiene que actuar o debe decidir. En mi caso, cuando estoy en el ayuntamiento, pues por supuesto mi política es conservadora en la medida de lo posible. El hallazgo tuyo o de un compañero tuyo, pues bueno, es muy satisfactorio, y sobre todo pensar que dices, bueno, estoy aportando algo, ¿no? Te da mucho más sentido a lo que estás haciendo y sobre todo ves ese carácter un poco de perpetuidad, ¿no? Que va a quedar ahí y que estás aportando tu granito de arena a la historia, ¿no? Excavando desde los 17 años y sin parar hasta ahora, pues la verdad es que he tenido la suerte, y creo que sobre todo los primeros años, que he excavado de todo, ¿no?
empezamos a implantar en la península ibérica las técnicas necesarias para poder desarrollar la investigación en arqueobotánica. Entonces nos construimos nuestras máquinas de flotación, que es un aparatejo pues un poco especial para recuperar las semillas del sedimento arqueológico, y empezamos a recorrer la península ibérica lavando los sedimentos de muchas excavaciones y sobre todo haciendo mucho trabajo etnográfico con agricultores que todavía cultivaban las especies más tradicionales de trigos que nosotros estábamos estudiando. El puerto romano de Irún, ese fue uno de los primeros trabajos que hicimos juntas y que fue fascinante porque por primera vez nos enfrentábamos a unas semillas que se habían conservado en agua. Arqueolán, Merche Urteaga, Pialcay nos dieron una posibilidad de estudiar esos materiales y lo disfrutamos muchísimo, y además fueron uno de los primeros trabajos en los que se hacía la arqueobotánica de un yacimiento de época romana. Bueno, Lidia tuvo una carrera difícil como todo aquel que se quiera dedicar a la investigación. Todos sabemos que inicias, no sabes si vas a acabar en investigación o vas a abandonar por el camino. Lo que pasa es que Lidia tenía dos grandes habilidades. Ella conseguía conectar con el que estuviera hablando con una dulzura increíble, y después tenía una disponibilidad a ayudar, da igual que fueran alumnos, que fueran investigadores. Lidia obtuvo el primer proyecto del País Vasco y el primero en humanidades del ERC, European Research Council, y sigue siendo lo más prestigioso que hay en investigación ahora mismo en Europa. Lidia obtuvo este ERC con un proyecto sobre las plantas en el mundo paleolítico. Bueno, fue súper celebrado. Desafortunadamente, una semana después de la concesión de esta beca, le detectaron el tumor que acabaría con ella. Y fue dramático. Lidia se empeñó en que quería seguir con el proyecto. Conseguimos durante un año mantener que Lidia estuviera de directora del proyecto y que el proyecto echara a andar. Y obtuvimos un año extra, que es bastante extraño en estas cosas, que permitió pues que por lo menos el nombre de Lidia quedara vinculado de forma real a los grandes premiados del ERC. Arkeobotanikariak ikertzen dituzte normalen ikatzak edo haziak. Izaten da karpologia edo antrakologia. Eta janari arrasto hauek duela gutxi konturatu gea existitzen direla. Kriston buma izan da, ze janari arrasto hauekin ez gea esaten bakarrik garia jaten zuten, ez? Lehenengo aldiz daukagu aukera esateko ogia jaten zuten, edo zerbeza egiten zuten, edo produktu eta hitz egiten dugu. Hasierako ogi hauek zeukaten alde batetik zerealak, basatiak, eta planteatzen dugu ea ehiztari biltzaile hauetan ogia eguneroko zerbaiten, asko kontsumitzen zuten edo ez. Eta badirudi zerealak behintzat ez zituztela asko jaten. Dago ideia hori, igual luxuzko produktuak izan zitezkeen, edo garagarra, alkohola eta hori festetan, eta horrelako kontestuetan kontsumitzen ziren elikagaiak ote ziren. Indusketa baten, lur pilo bat ateratzen da, eta guk hartzen ditugu lurren laginak, ez? Eta, koordenatzen ditugu, eta hori dena, normalen poltsa handik 20 litrokok. Eta horiek, iten ditugu prozesatu flotazioarekin. Eta flotazioa da, basikamente, bidoi handi bat, urez betetakoa, eta eukitzen ditu maila desberdinak. Orduan, guk lurra botatzen dugunean, harinak diren material guztik flotatu edo egiten dute. Orduan, jasotzen ditugu, lehortzen uzten ditugu, eta gero ja laborategira ekartzen ditugu. Eta laborategian, egiten ditugu lehenengo, kribatu. Kriba batean, olako kriba batean, jartzen dugu lagin txikia, eta hemen ikusten duzu, tamaina desberdinetakoak dira, eta egiten ditugu alde batetik ikatzak separatu, eta gero ja haziak, tuberkuloak eta janari arrastoak eta beste guzti horiek. Eta ezaugarri morfologikoak eta metrikoak erabiltzen ditugu identifikatzeko. Ez, esateko, hau da gari bat, hau da ezakize espezie. Eta gero ja hori interpretatu behar da. Nik uste inpaktu handiena izan du ogiak. Azken finen ogi, eta hori izan zen gainera ez uste handi bat. Zenik artikulua bidali nun, oso pozik negoen artikuleekin, baina jazta.
Eta bai izan zuen impactua, baina mundu mailan. Ze The Guardian, BBC, The Washington Post, kazetariak, mundu guztietako kazetariak idatzi zidaten, elkarrizketak izan genituen, izan zen oso boom handi potolo bat. El estudio de la palinología aplicado a contextos arqueológicos surgió a partir de querer conocer en qué paisaje vivía el ser humano. La cueva de Escusta se conserva una mínima parte que se ha quedado pegada en un lateral. La mayor parte del yacimiento ha desaparecido por la propia evolución geológica de la cueva y porque en una galería aledaña construyeron una presa de agua. Y el problema de la cueva es que tiene a veces derrumbes. Entonces la primera varilla apareció en un derrumbe. O sea, en un derrumbe del sedimento se encontró que estaba abajo. Tuvimos la suerte de que un fragmento de esa varilla se quedó en su sitio, arriba. Entonces pudimos saber de dónde venía. Y luego ya comencé la excavación, la dirección de la excavación en la que llegamos y ahí encontramos otra varilla casi completa in situ y luego hemos encontrado fragmentos de una tercera. Pues la varilla son dos varillas hechas en asta de reno, de unos 20 centímetros de largo. Lo bueno es que están enteras prácticamente, salvo la tercera, y luego han sido grabadas, pero han sido grabadas con una gran capacidad tanto artística como técnica de elaboración del útil. Por ejemplo, una de las varillas juega con los grabados y la ausencia de grabados. Los más antiguos que tengo yo, bueno, estamos moviendo unos 210.000 o así, y están asociados a un contexto arqueológico en la cueva del Ecechiki, que apareció el resto del cuarto primate del Ecechiki. Bueno, de hecho es la mandíbula de una macaca, era hembra. Hoy por hoy es la referencia de mono más reciente que hay en la península. Muchas veces igual le doy más valor, por ejemplo, el estar pues, con un entorno de chavales de instituto. Amalda fue el inicio para mucha gente. Esa ilusión de la cueva de Amalda, el inicio de los laboratorios de palinología, de sedimentología, con Pablo Areso, gente que se dedicaba al estudio de piezas, de fauna. Había gente que se dedicaba a micromamíferos. Estaba Altuna, que hacía la paleontología. Entonces había muchísima gente alrededor del yacimiento y se creaba un ambiente de trabajo, de intercambiar información también, que cuando estás trabajando con gente en sitios distintos es más difícil. La sedimentología nos da lo que es el sedimento, cómo es ese sedimento. Y entonces nosotros lo que intentamos es interpretar por qué es así el sedimento, qué condiciones había en ese momento. Entonces, en ese sedimento, el hombre prehistórico ha dejado sus huellas. Podemos deducir qué condiciones climáticas, no solo por la sedimentología, allí está la palinología, están los paleontólogos, porque tanto la fauna como la flora nos va a decir cuáles eran las condiciones que había en ese momento en el entorno de esa cavidad. Egoten zara 8 ordu, 6-8 ordu, belaunetan, laban edo zure tresnarekin, eta batzutan ez dezu ezer aurkitzen. Osa, zaude, goiz osoa, pinpan, eta gaur zer aurkitu dudan, ezerrez, ez da ziles txiki zestrilloso bat. Ez. Orduan, klaro, ez bazaizu gustatzen, ezin dezu egin, osa, gustatu egin behar zaizu. Orduan, zerbait aurkitzen dezunean, ilusio egiten, no. Eta gero batez ere da pentsatzea, zuk jaso dezun tresna hori edo laska hori edo, egonda han gordeta urteak eta urteak. Eta zuk aurkitu duzu lehena, ja berriro berreskuratu duzu. Eta berreskuratze hori bai dala berezia, jartzen zaizu kontaktuan, garai hartako jendearekin, igual da gehiegi esatea, baina ez dakit, da pertsona batek utzitako edo galdutako zerbait zuk aurkitu dezu berriro. Nik uste dut, iragana ezagutzen dezunean, hobetu ulertzen dezu gaurkoa ez.
La cerámica prehistórica tiene una cualidad muy clara y es que es una cerámica muy porosa. Entonces, en esos poros se quedan un poco encapsulados lo que se ha cocinado dentro. Entonces, mediante técnicas de química orgánica se pueden recuperar esas biomoléculas y analizar. Y así sabemos lo que se cocinó en el pasado. Mi hipótesis frustrada siempre fue que en las cerámicas, sobre todo en las del Atlántico, lo que se estaba cocinando eran recursos marinos. Pues pescado, mariscos. Entonces pasé bastante tiempo buscando esto y no encontré ni uno. Pero lo que sí encontré fueron muchos productos lácteos. La presencia de la leche desde tecnologías bastante antiguas. Cuando en el Cantábrico, en todos los entornos costeros, no se sostenía que había esa explotación de productos lácteos. Pero no sabemos si ese lácteo estaba procesado. No sabemos si en forma de mantequilla, yogur, requesón, quizá. ¿Y por qué el neolítico? Pues porque cuando estaba estudiando la carrera, que hace bastante de esto ya, el interés fue sobre todo el cómo una cosa que para nosotros es un pilar fundamental de nuestra sociedad, la producción agrícola ganadera, cómo esto se introduce en un momento después de 4 millones de años casi de cazadores-recolectores y cambia drásticamente la estructura de esas sociedades. La cambia hasta el punto que se puede considerar la base de la sociedad que nosotros tenemos ahora. Porque realmente en tiempo histórico la agricultura no tiene casi tiempo. Son 10.000 años comparado con los 4 millones de años que hemos sido sociedades de cazadores-recolectores. De los yacimientos que estudiamos en Guipúzcoa, sin ninguna duda el Adrián fue una de las grandes alegrías, porque salió mucha cerámica comparado con el resto y además nos permitió reconstruir algunas cerámicas, sabemos cómo son los recipientes. Y encargamos una serie de réplicas, trabajamos con una alfarera que nos ayudó a hacerlas. Hicimos estas réplicas, que tecnológicamente no son exactamente igual, porque las del yacimiento están hechas a mano y estas están hechas a torno. Pero es verdad que las dimensiones, la decoración, es todo igual. Bueno, los residuos nos indican, o el estudio de los residuos nos indican que lo que contenían básicamente eran cereales. Y después encontramos otros recipientes que contenían leche. Entonces parece que a pesar de la ubicación que tiene San Adrián, que es un sitio muy especial porque es como una zona de paso, ¿no?, entre dos contextos, uno más mediterráneo, más Valle del Ebro, más llano, y después la zona costera. Entonces, a pesar de que parece que es una ocupación temporal, sí que están consumiendo pues, los mismos productos que podrían estar cocinando en cualquier poblado de la llanura. Hay que diferenciar patrimonio industrial de arqueología industrial. Aquellos años lo que hacíamos era un registro, un inventario de esas industrias que estaban a punto de desaparecer o que ya estaban abandonadas, y lo que hacíamos era un registro de todas aquellas estructuras que existían en el territorio guipuzcoano. Y la verdad es que tuvimos que aprender de una manera muy autodidacta. Nos basábamos en las fuentes, evidentemente, en la historia económica, en publicaciones del siglo XX, del siglo XIX, pero sobre todo priorizábamos el trabajo de campo, el contacto directo con esas estructuras materiales, con esas fábricas, con esas turbinas, con esas máquinas. Y siempre trabajando mucho con la historia oral. Evidentemente, Guipúzcoa es un territorio industrial, todavía lo es, aunque bueno, poco a poco pues ya va perdiendo, vamos hacia la industria 4.0 que se dice. El Departamento de Cultura era el que nos financiaba, a la Asociación de Patrimonio Industrial, pero paralelamente el Departamento de Industria estaba haciendo un inventario, no desde el punto de vista cultural, sino que estaba haciendo un inventario de ruinas industriales. Y entonces era bastante doloroso. Tú ibas el lunes a describir una fábrica, a valorarla, a documentarla, y el viernes venían nuestros compañeros de industria diciendo que eso tenía que ser derribado, con muchísima financiación para ser derribado. Nos quedábamos, por así decirlo, con el inventario, un registro muy bueno, unas fotos, pero luego había mucha más capacidad económica para esos derribos. Y a veces yo me he preguntado que por qué he basculado hacia la minería, y una de las razones es porque están en zonas que no tienen tanta presión especulativa o tanta presión cerca de las ciudades más importantes, entonces es más fácil, entre comillas, que te dejen trabajar. Recorrer Guipúzcoa es ir recorriendo un pequeño catálogo de patrimonio industrial. Eso es lo que nos hace muy especiales a Guipúzcoa. Podemos tener cemento, tenemos papel, tenemos hierro, tenemos minas. En los años 90 era un momento muy duro porque era la reconversión, muchas estaban a punto de cerrar,
Pero sí que tengo que reconocer que nos ayudaron sobre todo aquellas personas cercanas a los 60 años, que estaban viviendo cómo su mundo se tambaleaba, y yo recuerdo que nos lo explicaban de manera muy didáctica, y yo creo que tenían necesidad de transmitirnos toda su vida. Azkeneko urteetan, bereziki, Gerra Zibilaren inguruan, aritu gera errepresioaren ondorioz, eraildako biktimak ateratzen. Eta gaur egun, esan dezakegu, talde guztien artean, atera ditugula 880 hobi, 11.000 gora persona. 11.000 biktima, eraildakoak. Hora, gu joaten gara, familiari kasu eginez, lurpean daudenak atera egiten ditugu, eta egiten dugu ikerketa. Bertan dauden personak, familikoak eta zenitartekoei galderak eginez, dokumentazioa bilatuz, beraien lekukotasuna eta beraien testigantza jasoz, eta gero ateratzen ditugunen artean, antropologia azterketa egiten diogu, gaur egun ateratzen dugu lagina ADN egin alizateko, eta jakiteko nordan zein. Adibidez, Espinosa de los Monterosen Sorriban 4 emakume atera genituen. 4 emakume horiek kostatu zitzaigun hobia topatzea. Porque herriak gogoan zeukan gizonena nun zegoen. Aurkitu genuen azkenik, eta aurkitu genuen lehenengo gauza izan zen buruaren atzekaldea. Gogoan daukat oso. Bueno, peineta bat aurkitu genuen bere buruaren atzian, titara bat, perfume botella bat, en fin, emakume espilu bat. Ai. Nik esango nuke metodologiarekin zabaldu dugula bidea, eta orduanetik ezin izan da kritikatu, metodologia ona erabiltzen genuelako, eta saiatu dira nolabait gutxiesten. Zuk imaginatu zer dan, hobi bat zabaltzea, gorpu guztia bat bestearen gainean daudelarik. Dano garbi ikusten dute, interpretatzen dute ze gertatu dan. Erail egin dituzte, tiro bat eman diete, hartu dute gorpua eta harrika bota dute, zulora. Ordan, imagin hori hain fuertea da, hain berez evidentea da, hain elokuentea da, ukaezina dela. Egin gindako ikerketa guztien artean, 130.000 bentsat izan zirela hildakoak. Errepresioz hildakoak. 2 metro 52 zentimetro zeukala. Horan ikaragarri handia zen, oso handia. Benetan, altzoko handia. Gure lagun bat, Carlos Almorza, hemen Arantzadiko laguna, altzon aritu zen artxiboa miatzen, eta joan ginen abuztu baten bilatzea. Horan lehenengo hasi ginen familiak ohi duen tokian, eta ez genuen topatu. Hala beharrez, begiratu beharko dugu ezurtegian. Eta ezurtegian hasi ginen ezurak ateratzen. Eta ezur horietan, atera genuen, hemengo ezurra, umero bat, tamaino ontakoa. Hori ikusi genuenean, esan genuen, hau bera da. Eta atera genuen kasi ezurura guztia. Cuando me presenté a la beca postdoctoral en el gobierno vasco, pues yo fui a hacer la entrevista y tenía a mis padres abajo con el bebé que tenía 2 meses y callada como un muerto de que no tenía, porque claro, en aquel momento no tenías bajas maternales y si encima sabes que tenías un bebé de 2 meses, igual no te daban la beca. Nik, justo, hilabete balenago, umea izan nun. Titia ematen nion, eta orduan induzketa egiten ari ginela, ematen nion titia, lotan uzen nuen, eta induzketara. Habla, hasi zen? Esanguratsua da, arkeobotanikan asko emakumeak izaten gara, izaten da oso lan fina, ez? Eta esanguratsua da, horrelako aztarnak bigarrengo mailako zerbait bezala ikusi izana, ez? Azken finean da erreflejo bat, ere, suharriak, eiza, ez? Masculinidade puntu hori oraindik oso presente daukagu. Todas estamos contribuyendo a que la arqueología, ese campo al que los varones no habían dado ninguna importancia, ¿no? Pues por eso nos permitieron trabajar en ella, porque no tenía ningún valor para ellos, pues que esa arqueología hoy en día esté tan pujante y tan bullente. Es gracias a todas nosotras. El ámbito prehistórico está más destinado a los hombres, ¿no? Parece, pero que todo el mundo de la arqueología histórica parece que la hemos desarrollado, al menos en Guipúzcoa, más las mujeres. Por ejemplo, Barandiarán, en la excavación del Ecetxiki, tenía mujeres. Estaba Ana Mari Muñoz,
Estaba Ana de la Cuadra Salcedo, Lola Etxaide. Guk oztopo gehiago dauzkagu, lan egitea danok onartzen dute, baina gero goian erakusgai egotea oso zaila da. Somos valientes pobres dentro de lo que es el mundo de la arqueología. Pero no dejó de ser duro, porque primero era mujer en unos momentos en los que las mujeres tampoco eran tenían un papel tan importante en la investigación. Mi nuevo compañero fue Juancho Aguirre y evidentemente cuando entrábamos en las fábricas, pues al que le miraban para explicar el funcionamiento de un torno era él. Y curiosamente él solía hacer las fotos a los edificios y yo solía acercarme más a las turbinas, a los tornos, a las calderas. Cuando llegabas a la excavación éramos voluntarias las que íbamos a trabajar y eran directores ellos. Esa medalla a otras personas, pero creo que quizás soy la primera mujer dentro de la casa, de esta casa, ¿no? De mi casa en realidad, de Aranzadi, pues creo que quizás soy la primera mujer que recibo esa medalla. Supuso para mí, pues eso, el cierre, el colofón de todo este trabajo, de toda esta investigación de mi vida arqueológica.